Bienvenidos a un vídeo más donde vamos a hablar de chismecito, de farándula, de lo que nos gusta, de lo que nos enciende la llama. Y hoy, amigos, tenemos un temazo que va a dar mucho de qué hablar y sobre todo mucho de qué comentar. Hoy nos vamos a meter en un asunto que está que arde, que está en boca de todos, y que honestamente me tienen con la baba fuera. ¿De qué les hablo? Pues de la reacción de Demet Özdemir al nuevo look de Can Yaman. Sí, señores. La bomba, la bomba, la bomba. Ya saben que a mí me encanta mantenerlos al día con las últimas novedades del mundo del espectáculo turco, y esta vez, la noticia es explosiva. Can Yaman, nuestro querido Can, el hombre que nos enamoró a todas con su belleza, su carisma y sus papeles, ha cambiado de look. Y no un cambio sutil, no. Un cambio radical. Y lo mejor de todo, o al menos lo más interesante, es la reacción que ha tenido su excompañera de reparto, la bellísima Demet Özdemir. Así que si les gusta el chismecito, si quieren saber qué opinó Demet, si quieren ver fotos y analizar cada detalle, quédense hasta el final. Prepárense para una dosis de farándula que les va a encantar. Y no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y así no se pierden ni una sola primicia. Suscríbanse, activen la campanita para no perderse ningún vídeo y vamos a empezar. Bueno, para ponerlos en contexto y para los que quizás no estén tan familiarizados con la historia de amor y desamor de Demet y Can, déjenme darles un pequeño recordatorio. Estos dos bombones, Demet Özdemir y Can Yaman, protagonizaron la exitosísima serie turca Erkencikus Pájaro Soñador, en español, donde interpretaban a Sanem y Can. La química entre ellos en la pantalla era innegable, ardían. Y por supuesto, los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir. Y claro, los fans como locos soñaban con que esa chispa de la pantalla se trasladara a la realidad. Hubo muchos rumores, fotos, y hasta se llegó a hablar de una relación. Se les veía juntos compartiendo momentos, pero nunca llegó a confirmarse oficialmente. Y bueno, como suele pasar en el mundo del espectáculo, las especulaciones y los rumores se quedaron ahí, flotando en el aire. La prensa rosa, los portales de chismes y los fanáticos, ávidos de noticias, se lanzaron a investigar, a analizar cada foto, cada gesto, cada declaración. La pareja, consciente o no, alimentaba la llama de la curiosidad con su cercanía y complicidad. ¿Pero por qué es tan importante esta situación? Porque aunque nunca confirmaron nada, la conexión entre ellos era evidente. La química que tenían en la pantalla era increíble y eso, amigos, es algo que no se puede fingir. La forma en que se miraban, las risas compartidas, la naturalidad con la que interactuaban, todo hablaba de una conexión especial, de algo más que una simple amistad. Y por eso cualquier movimiento, cualquier comentario, cualquier interacción entre ellos nos interesa a todos. Queremos saber, queremos entender, queremos ser testigos de ese supuesto romance que nunca se materializó oficialmente. El misterio, la intriga y el deseo de que la magia de la ficción se hiciera realidad, nos mantenían pegados a las pantallas y a las redes sociales, esperando una confirmación, un indicio, una señal. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa, del nuevo look de Can Yaman. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Can, como ya sabemos, es un hombre que se atreve, que le gusta experimentar con su imagen. Y esta vez no decepcionó. Se ha dejado ver con un look completamente diferente. Un corte de pelo radical, un cambio de color, todo. Y la verdad, amigos, le queda espectacular. Can, conocido por su belleza y su capacidad para adaptarse a diferentes estilos, ha sorprendido a todos con su nueva imagen. Los cambios en su look suelen ser noticia, y este no fue la excepción. Las fotos del nuevo Can comenzaron a circular por las redes sociales, y el mundo, literalmente, enloqueció. Los comentarios, los halagos, las comparaciones, todo. Las fans enloquecidas inundaron las redes sociales con elogios y piropos. Se debatía sobre si el nuevo look era mejor que el anterior, sobre si le favorecía más o menos, sobre si era un reflejo de su personalidad actual. Pero lo que realmente nos interesa es la reacción de Demet. ¿Qué pensó ella? ¿Cómo reaccionó ante este cambio radical? ¿Mostró algún tipo de sorpresa, de aprobación o quizás de indiferencia? Pues bien, la respuesta llegó como no podía ser de otra manera, a través de las redes sociales. Demet, sin dudarlo, reaccionó al nuevo look de Can. Y aunque no fue un comentario explícito sino algo más sutil, la gente no tardó en darse cuenta. La discreción en estos casos es clave.
Un mensaje directo podría generar más controversia y especulaciones. Un gesto sutil, en cambio, deja abierta la puerta a la interpretación, a la imaginación y al debate. ¿Y qué fue lo que hizo? Un like, amigos. Un simple like. Pero, ¿saben qué? Un like dice mucho. Un like en Instagram, en Twitter, o en cualquier red social, es una señal, es una manera de decir, me gusta, lo veo, lo apruebo. Y en este caso, ese simple like de Demet a una foto del nuevo Khan encendió todas las alarmas. El silencio y la ambigüedad, en este contexto, son oro puro. La prensa y los fanáticos se lanzaron a analizar cada detalle de ese like, a buscarle un significado oculto, a descifrar si era una simple muestra de cortesía o una señal de algo más. La noticia corrió como la pólvora. Los fans, los medios, todos comenzaron a analizar ese like. ¿Significaba algo? ¿Era una simple cortesía? ¿O era una manera de mostrar su aprobación, su admiración, incluso su interés? El debate estaba abierto. La especulación, la conjetura y la fantasía se desataron. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios, teorías y análisis. Y aquí es donde entramos nosotros, los expertos en farándula. Vamos a analizarlo todo, hasta el más mínimo detalle. Porque, amigos, en el mundo del espectáculo, todo cuenta. Un like, una mirada, una sonrisa, todo puede significar algo. La farándula, como un juego de detectives, nos invita a descifrar los enigmas que se esconden detrás de las apariencias, a buscar las pistas ocultas en los gestos y en las palabras. Primero vamos a ver las fotos del nuevo Khan. Vamos a analizarlas juntos. Miren ese pelo, ese corte, wow. ¿Qué les parece a ustedes? Déjenmelo en los comentarios, quiero saber su opinión. Personalmente a mí me encanta. Khan es de esos hombres que se pueden poner lo que sea y siempre se ven bien. Su capacidad para reinventarse y para sorprender a sus seguidores es una de sus mayores cualidades. El nuevo look sin duda marca un antes y un después en su imagen. Ahora vamos al análisis del like de Demet. ¿Qué significa? ¿Es una señal de que aún existe algo entre ellos? ¿O simplemente es una muestra de amistad, de respeto? La verdad, es difícil saberlo. Las motivaciones detrás de un simple like pueden ser muy variadas. Tal vez Demet simplemente quiso mostrar su apoyo, su admiración o quizás su curiosidad. Pero lo que sí sabemos es que ese like generó mucha expectación y mucha conversación. El poder de las redes sociales en estos casos es innegable. Un simple gesto puede generar un revuelo mediático y reavivar viejas historias. Y no solo eso, sino que muchos fans comenzaron a especular con un posible reencuentro, una posible reconciliación. ¿Se imaginan? Demet y Khan juntos de nuevo. Sería la bomba. Los sueños de los fanáticos a veces pueden ser muy poderosos. La idea de volver a ver a la pareja unida, en la pantalla o en la vida real, es una fantasía que alimenta la esperanza y la ilusión. Aunque seamos realistas, es poco probable. Ambos han seguido caminos separados, ambos tienen sus propias vidas, sus proyectos. Pero, ¿quién sabe? En el mundo del espectáculo todo puede pasar. El destino a veces nos depara sorpresas inesperadas. Y aquí es donde les pregunto a ustedes, ¿qué opinan? ¿Creen que ese like de Demet significa algo más? ¿Les gustaría que Demet y Khan volvieran a estar juntos? Déjenmelo todo en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué opinan. La interacción con la audiencia en estos casos es fundamental. La opinión de los fanáticos es valiosa y nos permite entender mejor sus expectativas y deseos. Ahora hablemos un poco de Demet. Nuestra querida Demet es una mujer talentosa, hermosa y con mucho éxito. Tiene una carrera muy sólida, y sigue cosechando éxitos en cada proyecto que emprende. Su talento, su carisma y su dedicación la han convertido en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Y por supuesto, su vida personal también es muy comentada. Ha tenido relaciones, ha sido noticia. Y al igual que Khan, siempre está en el ojo público. Su vida privada, al igual que la de Khan, es un tema de interés para los medios y para los fanáticos. Y Khan, por su parte, también está en la cima. Su carrera sigue creciendo y sus proyectos lo llevan por todo el mundo.
Su éxito internacional, su talento y su atractivo físico lo han convertido en un ícono de la televisión turca. Es un hombre muy solicitado, y su éxito es innegable. Su fama y su reconocimiento traspasan fronteras. Ambos son figuras importantes en el mundo del espectáculo, y eso hace que todo lo que hagan, todo lo que digan, todo lo que compartan, sea noticia. La vida de los famosos a veces puede ser abrumadora. La atención constante de los medios y de los fanáticos puede ser difícil de manejar. Y aquí viene la pregunta del millón: ¿por qué nos interesa tanto la vida de los famosos? ¿Por qué nos gusta tanto el chismecito, la farándula? Pues amigos, creo que hay muchas razones. Primero, porque nos entretiene, porque nos distrae, porque nos hace soñar. Nos gusta ver la vida de los famosos, ver sus romances, sus dramas, sus éxitos. Nos gusta sentirnos cerca de ellos, aunque sea a través de la pantalla. La farándula, como un escape de la rutina, nos permite sumergirnos en un mundo de fantasía y glamour. Segundo, porque nos identificamos con ellos. Aunque vivan en un mundo diferente, lleno de lujos y de fama, también son seres humanos. También tienen sus problemas, sus alegrías, sus amores, sus desamores. Y eso nos hace sentir que no estamos solos. La empatía en estos casos es fundamental. Nos gusta ver que a pesar de la fama y el éxito, los famosos también son vulnerables y que enfrentan los mismos desafíos que nosotros. Tercero, porque nos gusta el cotilleo. Nos gusta saber qué pasa en la vida de los demás, nos gusta comentar, opinar, analizar. Y la farándula nos da esa oportunidad. Nos permite hablar de temas ligeros, divertidos, y que nos hacen pasar un buen rato. El chismecito, como una forma de socialización, nos permite conectar con otros y compartir nuestras opiniones y experiencias. Y por último, porque nos apasiona el amor. Nos gusta ver cómo se forman las parejas, cómo se enamoran, cómo se aman. Y por supuesto, también nos gusta ver cómo se separan, cómo superan las rupturas. El amor, como un tema universal, siempre nos cautiva. La farándula, en este sentido, nos ofrece una ventana a las diferentes formas de amar y de relacionarnos. Así que, volviendo al tema principal, la reacción de Demet al nuevo look de Can. ¿Qué podemos concluir? Pues que nos ha dejado con ganas de más, que nos ha despertado la curiosidad, y que nos ha dado mucho de qué hablar. Ese like fue una pequeña chispa que encendió el fuego, y que nos invita a seguir especulando, a seguir soñando. La ambigüedad en estos casos es clave. Dejar la puerta abierta a la interpretación, a la imaginación y al debate, es una estrategia inteligente para mantener el interés del público. Y aunque no sepamos qué significa realmente ese like, lo que sí sabemos es que Demet y Can siguen siendo dos de los actores más queridos y admirados de Turquía, y que su historia, su química, su conexión, sigue generando interés. La nostalgia en estos casos es un factor importante. Recordar los buenos momentos, los momentos de complicidad y de conexión, es una forma de mantener viva la llama de la esperanza. Y aquí viene la pregunta del millón que me hago yo y seguramente te haces tú. ¿Qué pasará con Demet y Can? ¿Volverán a trabajar juntos? ¿Se reconciliarán? ¿Su amistad se fortalecerá o simplemente quedará como un bonito recuerdo del pasado? El tiempo, como siempre, es el mejor juez. Solo él nos dirá qué depara el futuro para estos dos talentosos actores. Así que amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, y que hayan disfrutado del chismecito tanto como yo. Esto es lo que nos gusta. Y a mí me encanta compartirlo con ustedes. La farándula, como una fuente de entretenimiento y de diversión, nos permite escapar de la rutina y conectar con nuestras emociones. Recuerden que pueden dejar sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Qué les pareció el nuevo look de Can? ¿Qué creen que significa el like de Demet? Cuéntenme todo. La participación de la audiencia en estos casos es fundamental. Sus comentarios, sus opiniones y sus preguntas enriquecen el debate y nos permiten entender mejor sus expectativas y deseos. Y no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, para que todos puedan enterarse de este chismecito. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. La suscripción al canal es totalmente gratuita y te permitirá estar al tanto de las últimas novedades del mundo del espectáculo.
La activación de la campanita por su parte te permitirá recibir una notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. La despedida, como siempre, es un momento agridulce. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos hablando de farándula y de chismecito. Hasta pronto.